Un feliz día a todas las hermanas, el Señor la esté bendiciendo a cada una. Vamos a ver nuestra tercera clase que se titula Nutrientes, requerimientos nutricionales y porciones de alimentos. Como ya saben, mi nombre es Marjorie Escobar y soy nutricionista, y en esta serie de clases de nutrición vamos a ver esta que corresponde a la tercera, enfocándonos en los nutrientes, los requerimientos y las porciones de alimentos. Bueno, algunos conceptos básicos que ya habíamos dicho anteriormente en la primera clase consiste en diferenciar lo que es la alimentación, los alimentos, la nutrición y los nutrientes, y habíamos visto que la alimentación es el acto voluntario de proporcionar alimentos al cuerpo e ingerirlos. El alimentarse, el comer los alimentos, ingerirlos, introducirlos a nuestro cuerpo, eso es la alimentación. Y los alimentos son las sustancias naturales o transformadas que tienen uno o más elementos nutritivos y pueden ser sólidos o líquidos. Ahí pueden ser sustancias naturales como las frutas, las verduras, o transformadas como ya una preparación más elaborada con diferentes ingredientes que tienen elementos nutritivos que van a ser beneficiosos para nuestra salud. La nutrición, en cambio, es el proceso biológico a partir del cual el organismo asimila los alimentos y líquidos necesarios para el crecimiento, funcionamiento y mantenimiento de las funciones vitales. La alimentación es el acto de introducir los alimentos al cuerpo, y la nutrición es ya el proceso que se lleva a cabo en nuestro organismo, donde los alimentos se van a digerir, se van a absorber, se van a asimilar todos estos nutrientes que son necesarios para el crecimiento, funcionamiento y mantenimiento de las funciones vitales. Y los nutrientes son las moléculas químicas contenidas en los alimentos necesarias para los procesos fisiológicos del organismo. Vamos a ver entonces lo que son los nutrientes. Los nutrientes podemos dividirlo en grande rasgo en dos grupos, en los macronutrientes y en los micronutrientes. Macronutrientes son aquellos que nosotros requerimos en una mayor cantidad, de ahí su nombre macro. En gran cantidad nosotros requerimos los carbohidratos, las grasas y las proteínas, mientras que por otro lado tenemos los micronutrientes que requerimos en una menor cantidad, las vitaminas y los minerales. Y vamos a ir viendo cada uno de estos. Vamos a comenzar entonces con los macronutrientes. Y vamos a partir con los carbohidratos. En los macronutrientes tenemos entonces los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Vamos a comenzar con los carbohidratos, conocidos también como glúcidos o hidratos de carbono. ¿Cuáles son las funciones de los carbohidratos? Pues su función principal es ser fuente de energía para nuestro organismo, pero también tienen función estructural al ser parte de las glucoproteínas que van a formar estructuras dentro de nuestro organismo. Pero recordemos entonces que la principal función de los carbohidratos es ser fuente de energía. Nosotros utilizamos los carbohidratos entonces para alimentar nuestras células y que éstas puedan ocupar este nutriente como fuente de energía para llevar a cabo todas las funciones que requieren. Los carbohidratos son absorbidos y transportados a los tejidos como glucosa para su uso inmediato como combustible primario o fuente de energía primaria. Son almacenados como glucógeno en el hígado y músculo y como triglicéridos en el tejido adiposo. Si yo consumo una gran cantidad de carbohidratos, algunos los voy a utilizar inmediatamente como fuente de energía, pero si yo consumo una cantidad mayor a la que necesito gastar en ese momento, se va a almacenar, y como dice aquí, se almacena como glucógeno en el hígado y músculo. Esto es decir, que las glucosas se van uniendo de tal manera que forman una estructura grande llamada glucógeno, y de esta manera se almacena en el hígado y en el músculo. Pero este almacén no es ilimitado, sino que este almacén del hígado y del músculo tiene cierta cantidad, almacena cierta cantidad de glucógeno y ya no puede almacenar más. No puede seguir almacenando
si este se completa. Entonces, ¿qué pasa si yo sigo introduciendo a mi cuerpo más alimentos con alta cantidad de carbohidratos? Si tengo más carbohidratos en el cuerpo, ya no los puedo almacenar como glucógeno porque ya este almacén está completo, está cubierto en el hígado y en el músculo. Entonces mi cuerpo los va a transformar. La glucosa la va a transformar en triglicérido, en grasa, y la va a almacenar entonces en el tejido graso. Y es ahí donde van apareciendo la grasita en el cuerpo por causa de los carbohidratos. Si consumimos en exceso, entonces recordemos que lo vamos a almacenar como glucógeno y luego cuando este almacén esté completo como triglicéridos. Y ya los triglicéridos sí es un almacén ilimitado. Podemos seguir almacenando y la persona empieza a aumentar de peso, sobrepeso, obesidad. Dice que los cereales son la principal fuente de carbohidratos y esto es así, y ahí se muestra una imagen donde tenemos avena, tenemos arroz, tenemos maíz, centeno, cebada, todos estos son fuentes de carbohidratos. Y el requerimiento de carbohidratos es de 50 a 60% de toda la energía que yo requiero en el día. Nosotros calculamos un requerimiento energético y de este requerimiento el 50 al 60% debe ser de carbohidratos, porque como vimos es la principal fuente de energía. Gracias a los carbohidratos nosotros vamos a poder hacer todas las actividades que desempeñamos en el día. Los carbohidratos se dividen en diferentes tipos. Tenemos aquí los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son las azúcares simples. Tenemos la glucosa, tenemos la fructosa, la galactosa. En los disacáridos ya tenemos la unión de estos azúcares simples. Puede ser la unión de una glucosa con una fructosa, o una glucosa y una glucosa, una glucosa y una galactosa, y nos van a formar entonces los disacáridos. Y ahí sale también los alimentos donde los encontramos. Y tenemos ya estructuras más complejas como los oligosacáridos, que aquí no aparecen en este recuadro, pero ya es la unión de muchos más monosacáridos. Y por último tenemos los polisacáridos, que son ya estructuras de carbohidratos complejas. Hay la unión de muchas glucosas, de muchas azúcares simples que forman grandes estructuras. Y aquí tenemos el almidón y la fibra. Entonces el almidón nosotros lo encontramos en las papas, los cereales, el arroz, las legumbres también. Y la fibra la podemos encontrar en el salvado de trigo, la avena, las legumbres también, en las frutas, en las verduras. Entonces, como vemos, los carbohidratos se dividen en grupos, en los azúcares simples, en los azúcares dobles, ya estructuras más complejas como los oligosacáridos y mucho más complejas como los polisacáridos, que ya son grandes estructuras de carbohidratos, o conocidos también como carbohidratos complejos. Una vez que yo consumo los carbohidratos, un carbohidrato complejo, por ejemplo, me como una papa que tiene almidón, que es un carbohidrato complejo, en mi boca ya se va a llevar a cabo la primera digestión, en la ensalivación. Recordemos que es importante ensalivar los alimentos y esta saliva contiene enzimas que van a ir entonces descomponiendo esta estructura compleja a una estructura más simple. Entonces ya una vez que yo ingiero este alimento, en la boca se lleva a cabo la primera digestión, luego en el estómago, y así por las enzimas de nuestro cuerpo este carbohidrato se va digiriendo y finalmente va a transformarse en una glucosa. Los carbohidratos, como vimos en la diapositiva anterior, se absorben como glucosa. Si es una estructura compleja como el almidón, yo no lo voy a absorber de esa manera. Mi cuerpo no puede absorberlo de esa manera porque es una estructura muy grande. Entonces tiene que digerirlo para que sea una estructura simple, fácil de absorber como la glucosa. Yo lo voy a absorber como tal, como glucosa. Pero en cambio la fruta es el único alimento que se absorbe el azúcar como fructosa y no como glucosa. Ese lo voy a absorber como fructosa y la fructosa se absorbe de una manera más lenta. La glucosa se absorbe de manera más rápida, entonces al absorberse rápido pasa rápidamente a la sangre,
se me aumenta rápidamente los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre. Esto requiere una rápida liberación de la insulina, que es la hormona que se encarga de introducir la glucosa o el azúcar a las células para que la utilicen como fuente de energía. Entonces toda esta cadena me lleva a una rápida liberación de insulina, como les decía, y esto también no es muy benéfico para la salud, ya que estar liberando insulina así tan rápidamente, que esté aumentándose la glucosa rápidamente en la sangre, hay que tener una rápida respuesta de la insulina, lleva a cansar al páncreas. El páncreas es el órgano que libera la insulina, y entonces si este órgano se cansa, ya no va a estar liberando la insulina así tan rápidamente como se requiere, y vienen los problemas con los niveles de azúcar, la resistencia a la insulina, los problemas de diabetes. Entonces por eso siempre se recomienda que los alimentos que consumamos estén muy asociados a la fibra, ya que la fibra retarda la digestión. Va a demorar en absorberse, ya que es una estructura mucho más compleja, demora en absorberse, como les digo, entonces va a estar más tiempo en el estómago, como cuesta la digestión, va a estar ahí más tiempo, entonces el azúcar se va a ir absorbiendo, el azúcar o la glucosa se va a ir absorbiendo de a poco va a ir incrementando nuestro azúcar, nuestros niveles de azúcar en la sangre. La respuesta en cuanto a la insulina va a ser más lenta, no tan rápido como en la primera instancia. Entonces, esto es benéfico para nuestro cuerpo, ya que el páncreas no está presionado por liberar rápidamente la insulina, sino que todo es más paulatino. Entonces, siempre se recomienda que los carbohidratos que consumamos siempre vayan asociados a la fibra, para que de esta manera no se genere ese rápido aumento de glucosa en el cuerpo. Pero por el contrario, como les decía, si son alimentos que no tienen fibra asociada, como un arroz blanco, por ejemplo, un pan blanco, que tienen muy poca fibra, entonces el almidón se absorbe mucho más rápido que la fibra. La fibra es la que retarda la digestión, retarda el vaciamiento gástrico, porque favorece la digestión, pero lo lleva todo a cabo de una manera más lenta. Demora más tiempo en el intestino. Entonces esto es benéfico para la salud, ya que también ayuda a regular el tránsito intestinal. Y bueno, como les decía, volvemos al principio, a los azúcares simples, los monosacáridos. Tenemos la glucosa, que recordemos que por más compleja que sea la estructura, se tiene que transformar a glucosa para absorberse. Y por otro lado tenemos la fructosa, que la encontramos en las frutas, es el azúcar propia de las frutas. La fructosa tiene un canal de absorción que es especial para fructosa, entonces puede absorberse como tal, como una fructosa. No es necesario que cambie su estructura a una glucosa, sino que se puede absorber como fructosa y su absorción es más lenta. No crea este rápido aumento de azúcar en la sangre ni esa rápida respuesta de la insulina. Entonces es un azúcar que es beneficioso para nuestro cuerpo en comparación con una glucosa. Y aquí también entra todo lo que es el tema del consumo de frutas en problemas como diabetes, porque muchas veces se escucha que hay médicos que le recomiendan a personas que tienen diabetes, que tienen problemas con el azúcar, y les dicen no consuma fruta porque la fruta es dulce y tiene azúcar y le va a hacer mal. Pero no, el azúcar de las frutas es diferente, es una fructosa, no es una glucosa, y se absorbe como tal, se absorbe diferente. Entonces no genera este rápido aumento del azúcar, y la persona con problemas de azúcar en la sangre, con problemas de resistencia a la insulina, problemas de diabetes, sí pueden consumir fructosa y no se les debe restringir el consumo de frutas. Bien, tenemos también lo que es el índice glicémico de los alimentos, que yo ya lo explicaba un poco en cuanto a la fibra. Y el índice glicémico de los alimentos es la capacidad que posee un alimento de incrementar los niveles de glucosa o azúcar en la sangre. Todos los alimentos tienen una capacidad de incrementar los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre. Y tenemos aquí un semáforo. Y
estos alimentos se dividen en 3 grupos como un semáforo. Tenemos los de color rojo, que significa alto, tenemos el amarillo, que es precaución, y tenemos el verde, que el verde se puede consumir. El verde que aquí se utiliza en los semáforos, en los autos, que es para que avancen los autos. Entonces, sí podemos avanzar en el verde, sí podemos consumir estos alimentos. En el rojo, en cambio, hay que tener cuidado, un alto, y en el amarillo, precaución. Entonces, el índice glicémico de los alimentos dijimos que es la capacidad que posee el alimento de incrementar el azúcar en la sangre. Y tenemos el grupo alto, vamos a ver primeramente, y aquí tenemos el azúcar blanca, cereales que sean azucarados, tenemos el choclo, el maíz, tenemos la miel también, el pan blanco, las papas, las pastas que sean blancas, los productos de pastelería que contienen azúcar, galletas y todo este tipo de alimentos azucarados. Tenemos también una fruta aquí dentro de este grupo, que es la sandía. Entonces, ¿esto qué significa? Este grupo rojo tiene muy poca fibra asociada. Entonces, como tiene poca fibra, se va a digerir rápidamente estos carbohidratos, se digieren de manera muy rápida, se absorben de manera rápida, elevan rápidamente el azúcar en la sangre y requieren una rápida respuesta de la insulina. Entonces van a llevar a que nuestro órgano páncreas se canse al estar liberando rápidamente la insulina. Por esa razón hay que tener precaución con el consumo de estos alimentos, debemos tener cuidado, no debiese ser alimentos que consumamos de manera habitual, siempre se deben preferir los del grupo verde. Como les decía, existen diferentes tipos de carbohidratos y dentro de los carbohidratos complejos tenemos el almidón y la fibra. El almidón es un carbohidrato complejo, pero al no tener fibra asociada se digiere de manera rápida. Y ahí tenemos la papa, tenemos el arroz, tenemos las pastas, los fideos blancos que no son integrales, que no tienen fibra asociada, tienen sí un carbohidrato que es complejo, que es el almidón, pero al no tener fibra se digieren de manera más rápida, se absorben rápido, como les digo. Bueno, luego tenemos el grupo amarillo, que tenemos aquí verduras que son un tanto más dulces, como la betarraga o betabel. Tenemos la zanahoria, tenemos también aquí algunas frutas como los jugos de fruta, el plátano y los jugos de fruta. La fruta en sí pertenece al grupo verde, pero si nosotros la trituramos, hacemos un batido, hacemos un jugo de fruta, ya estamos triturando toda la fibra, entonces no va a tener esa fibra asociada que retarde la digestión del alimento, entonces lo vamos a absorber rápidamente y rápidamente va a elevar el azúcar en la sangre. Así también la zanahoria y la betarraga, que tienen este índice glicémico medio. Y luego ya tenemos el grupo del índice glicémico bajo, que es el grupo verde. Y tenemos aquí sí ya los alimentos que tienen almidón, pero también tienen asociadas fibra, como el arroz integral, las pastas integrales. Tenemos cereales que sean altos en fibra, las legumbres, tenemos las frutas, tenemos las verduras y todos los que se mencionan en esta lista. Y estos son los que se recomiendan, los de índice glicémico bajo. Bueno, eso es en cuanto a los carbohidratos, que es el primer macronutriente que vimos, y ya vamos a pasar ahora a las grasas. Las grasas también se conocen como lípidos o ácidos grasos. ¿Cuál es la función de las grasas? Bueno, estas tienen diferentes funciones, también tienen función energética. Nuestra principal fuente de energía son los carbohidratos. Cuando nosotros gastamos los carbohidratos como fuente de energía, gastamos nuestras reservas de carbohidratos, el glucógeno que tenemos almacenado en el hígado, en el músculo, lo gastamos como fuente de energía, comenzamos ya a gastar las grasas, que es nuestra segunda fuente de energía. Tienen también función estructural.
como fosfolípidos, colesterol, que forman parte de la estructura de las células. También forman parte de las vitaminas grasas y tenemos aquí la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. También son precursor de las hormonas esteroidales y las hormonas sexuales y además de las sales biliares, que están compuestas de colesterol. Las grasas son absorbidas en el duodeno y yeyuno, que son las dos primeras partes del intestino delgado, y son transportadas dentro de nuestra sangre en lipoproteínas. Y aquí tenemos el colesterol LDL y el colesterol HDL, que no sé si lo han escuchado, pero cuando uno se realiza un examen de colesterol, también aparecen estos dos, el colesterol LDL o colesterol malo, que se le conoce, y el HDL, que se le conoce como colesterol bueno. ¿Por qué razón se les conoce de esta manera? El colesterol LDL, cuando va por la sangre, es muy propenso a oxidarse. Se puede decir de esta manera, oxidarse. Nosotros en nuestro cuerpo generamos compuestos que se conocen como radicales libres. Y estos se generan por el simple hecho de respirar, por el simple hecho de que las células tienen que llevar a cabo diferentes funciones, metabolismos, y generan como desecho estos radicales libres. Entonces, estos van a dañar lo que son las grasas, las enrancian, las oxidan, atacan a nuestras proteínas. Por eso es tan importante el consumo de antioxidantes, que muchas veces se escucha que dicen hay que consumir antioxidantes porque es beneficioso y a veces no sabemos por qué. Y los antioxidantes van a combatir entonces estos radicales libres. Y como tenemos estos radicales libres que están en nuestro cuerpo día tras día constantemente, estos van a atacar a los colesteroles LDL, que son muy propensos a ser atacados por los radicales libres, y al atacarlos, estos se van a quedar acumulados en los vasos sanguíneos, en las venas, en las arterias. Entonces este colesterol tiende mucho a quedarse atrapado en los vasos sanguíneos y formar las placas de colesterol, como se le conoce también esta enfermedad, la aterosclerosis. Entonces se tienden a acumular ahí, y si se van acumulando, pueden incluso llegar a obstruir el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo es como un tubo, y si nosotros a este tubo le metemos papel, este se va a ir obstruyendo, va a llegar el momento en que ya no vamos a poder pasar más papel por ahí, dando un ejemplo, y se va a obstruir. Así también ocurre con el vaso sanguíneo, que es un pequeño tubo delgado donde corre la sangre. Entonces, si nosotros le ponemos colesterol y más colesterol y más colesterol y más colesterol, se puede incluso llegar a tapar este vaso sanguíneo, esta arteria, y generalmente a las que le ocurre esto, a los vasos sanguíneos que le pasa esto, es a los más delgaditos. Aquellos que son los más delgados son las arterias coronarias del corazón. Son los vasos sanguíneos más pequeños que tenemos. Entonces estos tienden a quedar obstruidos a causa de este colesterol LDL, y ahí cuando se obstruye ya no puede pasar la sangre, no puede pasar, y la sangre lleva los nutrientes, la sangre lleva el oxígeno. Entonces, si no puede pasar nutrientes ni sangre a nuestro corazón, ahí viene lo que se conoce como el infarto. El infarto, que es muy común en el corazón y también a nivel cerebral, que también contiene el cerebro vasos sanguíneos muy delgaditos, entonces también tienden a ser obstruidos por el colesterol. Bueno, este colesterol LDL va a aumentar si yo consumo cierto tipo de alimentos, que eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y tenemos por otro lado el colesterol HDL. Este colesterol se fabrica, se crea a nivel del hígado, a nivel del intestino, y lo que va a hacer es ir sacando todo este colesterol LDL atrapado, el colesterol LDL que está atrapado en el vaso sanguíneo. Va a venir este otro, el colesterol HDL o colesterol bueno, y lo va a sacar, va a despejar la vía, va a despejar el vaso sanguíneo para que circule la sangre correctamente. Se va a llevar este colesterol malo que estaba atrapado, lo va a llevar al hígado, y luego lo va
este va a ser eliminado ya por el hígado. Entonces, por eso se le conoce como colesterol bueno, porque va a prevenir los infartos cardiovasculares. Tenemos entonces, como les decía, el colesterol LDL, colesterol malo, y el HDL o colesterol bueno. Y nos sigue diciendo sobre las grasas, que estas son almacenadas en el hígado como colesterol y también como triglicéridos en el tejido adiposo. Y los aceites son la principal fuente de ácidos grasos. El requerimiento es de un 25 a un 30% de las calorías totales que debemos consumir en el día. Recordemos que los carbohidratos, nosotros debemos consumir un 50 a un 60% de las calorías totales, y de grasa de un 25 a un 30%. Al igual que los carbohidratos, las grasas se dividen en diferentes grupos. Tenemos las grasas saturadas o ácidos grasos saturados, tenemos los monoinsaturados y tenemos los poliinsaturados. Y dentro de los poliinsaturados tenemos el omega 6 y tenemos también el omega 3. Y aquí tenemos un cuadro que nos muestra el efecto de los ácidos grasos sobre el perfil lipídico. El perfil lipídico es la medición de las grasas a nivel de la sangre. Entonces aquí tenemos el efecto que producen las grasas que consumo sobre el perfil lipídico. Y tenemos esta tabla que nos muestra en la parte de arriba de manera horizontal, nos dice nutriente, luego dice colesterol, triglicéridos, el LDL, que es el colesterol malo, y el HDL, que es el colesterol bueno. Y hacia abajo en el cuadro, de manera vertical, en la parte que dice nutriente, tenemos como nutrientes el colesterol, tenemos los ácidos grasos saturados, que ahí sale la lista, tenemos los monoinsaturados, que es el ácido oleico, que es un ácido graso monoinsaturado, y tenemos los poliinsaturados como el omega 6 y el omega 3, que sale N6 y N3, y tenemos los ácidos grasos trans y los esteroles vegetales. Y tenemos al costado unas flechitas que suben y flechas que bajan. Entonces aquí vamos a ir viendo el primero, nutriente, colesterol. Si yo veo hacia el lado, me sale en colesterol una flecha hacia arriba, en LDL una flecha hacia arriba y en HDL una flecha hacia arriba. Entonces esto quiere decir que si yo consumo colesterol en los alimentos ricos en colesterol, que generalmente se encuentran en los alimentos de origen animal como las carnes, los lácteos, ahí entran los quesos, la leche, el yogur, el huevo, contienen colesterol. Y si yo consumo este colesterol, me va a aumentar a nivel de la sangre el colesterol, me va a aumentar el colesterol malo y también me va a aumentar en la sangre el colesterol bueno. Vemos por otra parte los ácidos grasos saturados. Entonces ahí vemos que estos me aumentan el colesterol, me aumentan los triglicéridos, me aumentan el colesterol malo y uno de ellos, que es el ácido palmítico, me aumenta el colesterol bueno. Entonces vemos que el colesterol y los ácidos grasos saturados no son benéficos para mi salud porque me van a aumentar el colesterol en la sangre, me van a aumentar el colesterol malo, me van a aumentar los triglicéridos. Tenemos por otra parte los ácidos grasos monoinsaturados, el ácido oleico, que lo encontramos en las aceitunas, la palta, el aceite de oliva. Y este ácido oleico sale una flecha hacia abajo. Si yo consumo aceitunas, aceite de oliva, palta o aguacate, que es el mismo, me va a bajar el colesterol en sangre, me va a disminuir el colesterol malo y va a aumentar mi colesterol bueno. Entonces esta es una grasa muy benéfica para que yo consuma. Tenemos también los ácidos grasos poliinsaturados, el omega 6 y el omega 3. Vemos que el omega 6 me disminuye el colesterol, me disminuye los triglicéridos en la sangre, me disminuye el colesterol malo, pero también me va a disminuir el colesterol bueno. Si bien me va a disminuir todos los otros en sangre, aquí tiene un problema porque también me baja mi colesterol bueno.
En cambio, el omega 3 me baja el colesterol en sangre, me baja los triglicéridos, me baja el colesterol malo y sobre mi colesterol bueno no va a tener ningún efecto. Entonces vemos hasta aquí que los más beneficiosos son el omega 3 porque me bajan los niveles de colesterol en sangre. Y también el ácido oleico me baja el colesterol y el colesterol malo, pero me sube el bueno. Y esto es muy benéfico. Así que si alguna de ustedes se ha hecho un examen de sangre y les sale que tienen el colesterol bueno bajo y quieren subirlo, deben consumir ácido oleico. Y tenemos entonces la parte de abajo, los ácidos grasos trans, que también son perjudiciales para la salud porque me suben el colesterol en general y me suben el colesterol malo. Y los esteroles vegetales, que son las grasas que contienen los vegetales, las grasas vegetales, tenemos que me disminuye el colesterol y me disminuye también el colesterol malo. No tiene efecto sobre mi colesterol bueno, pero sí me va a disminuir el malo y me va a disminuir el colesterol total. Entonces estos esteroles vegetales últimamente los están vendiendo por separado y uno los encuentra muchas veces en la parte donde venden los lácteos, las leches, que son leches vegetales que tienen estos esteroles vegetales. Bueno, entonces en resumen de este cuadro, lo más beneficioso para mí es consumir los ácidos grasos monoinsaturados, el ácido oleico, que lo encontramos en las aceitunas o en las olivas, el aceite de oliva y en la palta o aguacate. Tenemos aquí la composición de algunos aceites. Veamos esta tabla que dice composición porcentual de algunos aceites, grasas y materias grasas de consumo habitual en diferentes países. Y me sale acá abajo, en la parte de abajo, que el color rojo significa las grasas saturadas. Recordemos que las grasas saturadas, en el cuadro que vimos anteriormente, me aumentaba el colesterol malo, me aumentaba los triglicéridos, así que no era beneficioso para mi salud. En color azul tenemos el omega 6, que recordemos que el omega 6 era bueno porque me disminuía la grasa mala, el colesterol total, pero también me iba a disminuir el colesterol bueno. Tenemos el omega 3 en color anaranjado, que el omega 3 es beneficioso también para nuestra salud, recordémoslos. Y en amarillo tenemos los monoinsaturados, que dijimos que era el mejor aceite. Tenemos entonces en un recuadro negro el aceite de coco. Y vemos que el aceite de coco está compuesto 91% de grasa saturada. Y la grasa saturada no tenía un buen efecto sobre mi salud. El aceite de coco es muy beneficioso en muchas cosas. Ayuda bastante, tiene muchos beneficios, pero si nos enfocamos en la grasa, su composición está hecho de grasas saturadas y las grasas saturadas no son buenas para la salud. Ahora hay que hacer una salvedad en cuanto a los aceites de coco, porque si estos son naturales, que yo sepa que son 100% naturales, sí van a ser beneficiosos para mi salud, pero muchos de ellos están procesados. Si nosotros procesamos los aceites, ahí ya me aumentan las grasas saturadas. Entonces, finalmente, va a ser dañino para mi salud. Pero en cuanto al aceite de coco, entonces debemos tener cuidado de que si utilizamos, sea un aceite 100% natural. Tiene bastantes beneficios, entonces eso también va a depender para qué yo estoy utilizando el aceite de coco. Si utiliza mucho como para los parásitos, desparasitarios, entonces bueno, si este es el caso, puedo seguirlo consumiendo. Si yo con el aceite de coco quiero aumentar mi colesterol bueno, en ese caso ya no va a tener ese beneficio. Pero sí, si es otra la razón por la que lo estoy utilizando, tiene bastantes beneficios. Entonces, recordemos que el aceite de coco, tener cuidado en esto. Si es 100% natural, no va a contener tantas grasas saturadas como el que está procesado. Si nosotros procesamos los aceites, les aumentan
las grasas saturadas y son dañinos para la salud. Lo mismo pasa con un aceite de oliva, que yo les decía que es tan beneficioso, pero si yo el aceite de oliva lo someto a la temperatura, pongo a freír el aceite, ya se va a dañar y me va a aumentar las grasas saturadas, se va el aceite a transformar, va a cambiar su estructura por la alta temperatura y va a dañar mi salud. ¿Ya? Entonces debemos tener mucho cuidado porque los aceites son muy delicados. De hecho, el aceite se puede oxidar, se puede enranciar por la alta temperatura, es decir, freírlo, someterlo a las altas temperaturas, al cocinado, al horneado. El aceite entonces se enrancia, se oxida a causa de esto. También el aceite se daña por la luz solar. Por eso los aceites generalmente vienen en botellas oscuras, que son botellas de vidrio oscuras. Porque si son transparentes las botellas, yo tengo que tenerlo siempre a la sombra. Si le llega el sol, los rayos del sol al aceite, ya el aceite se enrancia, se oxida. Ya es dañino para mi salud. Si lo someto a la alta temperatura, si le llega la luz solar, se va a oxidar. Si al aceite también le llega oxígeno, que esto suena un poco extraño, pero también se enrancia, son muy delicados. Por eso yo debo destapar el aceite, utilizarlo y taparlo inmediatamente, que no esté en contacto con el aire, que no esté en contacto con el oxígeno mi aceite, porque si no, ya va a perjudicar mi salud porque se le va a cambiar su estructura, se va a enranciar. Son muy delicados, así que debemos tener mucho cuidado en cuanto a esto. Así que siempre deben ser los aceites naturales, que no estén procesados. Tienen que ser naturales, como les digo, no someterlos a las altas temperaturas y tener el cuidado siempre de mantenerlo a la sombra, de que si lo vamos a utilizar, sea ya cuando vamos a consumir el alimento, sea siempre utilizarlo en crudo. Cuando ya tenemos el plato servido, ya le agrego el aceite y lo tapo inmediatamente, no dejarlo destapado porque si no el aire, el oxígeno lo enrancia. Bueno, veíamos entonces el aceite de coco, que es uno de los que tiene más grasas saturadas, así que debemos tener cuidado en su consumo. Eso sí significa que el aceite de coco, al tener más grasas saturadas, es más estable a las altas temperaturas. No sé si se deja entender, pero el aceite que tiene grasas insaturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, es mucho más delicado. Es un aceite mucho más delicado. Mientras sea más insaturado, más delicado el aceite. Monoinsaturado, poliinsaturado, debemos tener más cuidado de las altas temperaturas, debemos tener más cuidado de la luz solar, más cuidado de tenerlo a la sombra, es mucho más delicado. Pero si es un aceite con grasas más saturadas, es un aceite más resistente. En este caso, el aceite de coco, al tener más grasas saturadas, es más resistente que un aceite de oliva. Entonces el aceite de coco yo puedo freír, cocinar con el aceite de coco y va a resistir, no se va a enranciar fácilmente porque tiene una estructura más compacta. Que sea saturado significa que su estructura es compacta. Por eso el aceite de coco es como una manteca, se podría decir. No es líquido, sino que es más bien sólido. Es una estructura compacta que resiste mucho más que los aceites poliinsaturados, que son mucho más delicados. Debemos tener cuidado con esto. Entonces, si nosotros queremos hacer una comida, un salteado de verduras, por ejemplo, y vamos a someter el aceite a la temperatura, al calor, sabemos que es preferible utilizar aceite de coco porque va a mantener su estructura. No se va a enranciar fácilmente. En cambio, si utilizo un aceite de oliva para someterlo al fuego, para saltear las verduras, es mucho más delicado, así que su estructura se va a dañar más fácilmente. Si vamos a someter un aceite al calor, ahí sí se recomienda el aceite de coco. Y para las ensaladas, para comerlo crudo, tiene que ser ya un aceite de oliva o un aceite que sea alto en omega 3 o en omega 6. No sé si se deja entender un poco, es un poco complicado, enredado puede ser, pero espero que lo entiendan. Tenemos también el aceite de cártamo y este es el
que contiene más cantidad de omega 6. Un 75% de su composición es omega 6. Tenemos también el aceite de girasol o de maravilla, que es 66% omega 6. Entonces, si yo quiero consumir un aceite alto, rico en omega 6, tengo que elegir uno de estos. Tenemos el aceite de lino o de linaza, que es el que contiene más omega 3. 52% de su composición está hecha de omega 3. Y por último, como les decía en repetidas veces, el aceite de oliva es el que tiene más grasas monoinsaturadas. Un 68% es grasa monoinsaturada. Entonces, como les decía, les repito nuevamente, un aceite que sea saturado es más resistente que un aceite insaturado. Monoinsaturado o poliinsaturado. Es más resistente al sol, más resistente al oxígeno, más resistente a las altas temperaturas. Entonces, si nosotros vamos a ser descuidados y vamos a dañar el aceite, es preferible consumirme uno saturado. Va a ser menos perjudicial para mi salud, porque si dañamos el aceite poliinsaturado o monoinsaturado, ese cambio de estructura va a ser peor para mi salud, va a ocasionar más enfermedades. Ahora pasamos a lo que es las proteínas. Vimos los carbohidratos, vimos las grasas y ahora por último vienen las proteínas, que es el último macronutriente. Estas se encuentran formadas por aminoácidos. Vimos que los carbohidratos, lo más pequeño del carbohidrato es la glucosa. Muchas glucosas unidas van a formar estructuras grandes de carbohidratos. Y así también las proteínas están formadas por aminoácidos, que es su forma más pequeña. Muchos aminoácidos unidos van a formar proteínas. Y existen diferentes tipos de aminoácidos. Entonces, si se unen tres tipos de aminoácidos diferentes, forman una proteína. Si son otros tipos de aminoácidos los que se van a unir, 5 de otro tipo de aminoácidos, es otra proteína. Y así. Entonces tenemos diferentes aminoácidos y estos, según la cantidad que se unen y el tipo de aminoácidos que se unen, van a formar diferentes proteínas. Entonces hay diferentes tipos de proteína en nuestro cuerpo. La función de las proteínas es principalmente estructural. Forman estructuras. Forman los músculos, forman los huesos, forman las células, los órganos, todo lo que hay dentro de nuestro cuerpo está formado por proteínas. Pero también tienen función enzimática. Dijimos que si nosotros consumimos un alimento se lleva a cabo la digestión y la digestión es por las enzimas. Entonces estas enzimas están hechas de proteínas que van a digerir los nutrientes que consumimos. También tienen función hormonal, ya que las hormonas están hechas por proteínas. Hay hormonas que están hechas de grasas, pero también la mayoría está hecha de proteínas. Otras están hechas de proteínas. Tienen función reguladora, de homeostasis, que van a regular también todos los sistemas de nuestro organismo, defensivas, forman parte del sistema de defensas, también transportan nutrientes, tienen función contráctil. Bueno, esto es ya a nivel de los músculos, ya que forman los músculos y sabemos que los músculos podemos estirarlos, contraerlos, y también función de reserva. Las proteínas tienen muchas funciones, como vimos, están presentes en todo nuestro organismo. Son absorbidas en las dos primeras partes del intestino delgado, que es el duodeno y el yeyuno, y se cuenta con un pequeño almacén de proteínas en nuestro cuerpo. Dijimos que el carbohidrato se almacena como glucógeno en el hígado y en el músculo, y todo el resto de carbohidratos se almacena como triglicérido o como grasa en nuestro tejido graso. Las grasas se van a almacenar como colesterol también en el hígado o como triglicéridos en nuestro tejido graso. Pero las proteínas, en cambio, tienen un pequeño almacén, es muy pequeñito, a diferencia de los otros dos macronutrientes que vimos. Las semillas y las legumbres son la principal fuente de proteínas y el requerimiento de estas es del 15 al 20% de las calorías totales que yo debo consumir en el día.
Y como les decía, existen diferentes tipos de aminoácidos. Están los esenciales, los no esenciales y los condicionales. Los esenciales nuestro cuerpo no los fabrica, entonces debemos obtenerlos de la alimentación, de los alimentos vamos a obtener estos aminoácidos porque nuestro cuerpo no los fabrica. Los no esenciales nuestro cuerpo los fabrica, los sintetiza, los produce nuestro organismo, entonces no es necesario que lo obtengamos de los alimentos. Y los condicionales son aquellos que nuestro cuerpo fabrica estos aminoácidos, pero hay ciertas condiciones, como dice ahí, donde el requerimiento de estos aminoácidos aumenta tanto que nuestro cuerpo no alcanza a fabricar tanto de estos aminoácidos y debemos obtenerlo de la alimentación. En condiciones de estrés, en el embarazo, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento, estos ya se vuelven esenciales. El cuerpo es tanta la demanda de este aminoácido que fabrica una cantidad pero no alcanza a cubrir con la cantidad que requiere el cuerpo, así que debemos obtenerlo de la alimentación. Y aquí salen alimentos con aminoácidos esenciales. Estos son los que nos preocupan a nosotros porque los no esenciales nuestro cuerpo los fabrica, entonces no los necesitamos en gran medida porque nuestro cuerpo lo está constantemente fabricando. Los que sí debemos obtener de la alimentación son los aminoácidos esenciales. ¿Y dónde vamos a encontrar esto? La soya contiene todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita. La alfalfa, sobre todo la alfalfa germinada, los brotes de alfalfa, también contienen todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita. Las semillas, si bien no contienen todos los aminoácidos esenciales, sí contienen la mayoría de estos aminoácidos esenciales. Y también existe lo que es la complementación aminoácidica. Y aquí tenemos las legumbres que contienen casi todos los aminoácidos esenciales. No los alcanza a tener todo, pero tiene casi todos. Y por otro lado tenemos los cereales, que vemos aquí un ejemplo, el trigo. También aquí dentro del grupo los cereales entra la avena, el arroz, entran el maíz. Y este también contiene casi todos los aminoácidos esenciales, pero no los alcanza a tener todos. Entonces, la legumbre tiene el aminoácido que le falta al cereal. Y el cereal tiene el aminoácido que le falta a la legumbre. Entonces, si nosotros consumimos la legumbre junto con el cereal, los consumimos en el mismo plato de comida o los consumimos estos dos tipos de alimentos los consumimos durante el día, nuestro cuerpo entonces obtiene todos los aminoácidos esenciales, porque el que le faltaba a la legumbre me lo va a aportar el cereal y el que le faltaba al cereal me lo aporta la legumbre. Entonces creo una proteína completa que se llama. Entonces aquí vemos un plato donde tengo mezclada la legumbre y tengo mezclado el cereal, entonces así estoy supliendo el aminoácido que le falta a la legumbre y suplo el aminoácido que le falta al cereal y tengo una proteína completa con todos los aminoácidos esenciales. Esto se conoce como complementación aminoácidica. Bueno, eso ha sido entonces los macronutrientes. Y ahora vamos a pasar a los micronutrientes, que son los que yo requiero en una menor medida. La verdad, estos nutrientes se requieren en una cantidad muy mínima, es muy poquito lo que debemos aportarle a nuestro cuerpo para que cubra sus necesidades. Y dentro de estos micronutrientes tenemos las vitaminas y también tenemos los minerales, que se requieren en pequeñas porciones, como les decía, en nuestro organismo. No aportan calorías, sino que cumplen otras funciones. Y cuando existe carencia de algún micronutriente se va a manifestar en el organismo, al igual que si hay un exceso de esto. Pongamos de ejemplo la vitamina A. Si existe una carencia de vitamina A, se va a manifestar en nuestro cuerpo con manchas en los ojos, el pelo quebradizo, la piel reseca.
Y si hay un exceso de vitamina A en el cuerpo, también se va a manifestar, ya que la persona va a tener un color más amarillento, la piel se torna de un color amarillo, entonces el cuerpo está avisando que hay un exceso de vitamina. Y así todas las vitaminas se manifiestan en el cuerpo de alguna u otra manera, la carencia como el exceso. Y así también ocurre con los minerales, por ejemplo, si falta calcio, que vamos a tener los dientes más débiles, los huesos, entonces sabemos que está faltando este mineral. O si falta hierro, se pone la lengua pálida, los ojos también, se puede ver los ojos, las uñas más pálidos, y sabemos que existe déficit de este mineral y debemos suplementar. La principal fuente de vitaminas y minerales son las frutas y las verduras, pero estos están contenidos en realidad en todos los alimentos, en las legumbres, los cereales, las frutas, las verduras, todos me van a aportar vitaminas y minerales. Y vamos a ver en específico cada uno de estos. Vamos a comenzar con las vitaminas. Las vitaminas se dividen en dos grupos. Las vitaminas grasas, como les mencionaba anteriormente, que son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Y las vitaminas hidrosolubles o que se disuelven en agua, que son la vitamina C y todas las vitaminas del complejo B. Bueno, vamos a ver a grandes rasgos lo que es las vitaminas. No nos vamos a detener mucho en cada una de ellas, sino que vamos a verlo más a modo general. Las vitaminas A, la vitamina E y la vitamina C tienen función antioxidante. Ya anteriormente les comentaba en qué consistían los antioxidantes, que van a combatir entonces los radicales libres que se generan dentro de nuestro cuerpo. Recordemos que los radicales libres ya producidos en exceso en nuestro cuerpo van a ir a enranciar, a oxidar las grasas, los ácidos grasos de nuestro cuerpo, van a romper las proteínas y van a causar, desastres dentro de nuestro organismo. Entonces estos se combaten con antioxidantes. Y los antioxidantes son la vitamina A, la vitamina E y la vitamina C. La vitamina A la encontramos en gran cantidad en la zanahoria, la espinaca, etc. Como yo les decía, las vitaminas y los minerales se les conoce como micronutrientes porque se requieren en una cantidad muy pequeña. Por ejemplo, en el caso de la zanahoria, esta contiene vitamina A. Si yo consumo en el día media taza de zanahoria, recordemos que taza le llamamos, habíamos dicho a la taza de 200 cc o 200 ml, la taza pequeña, y si yo consumo media taza de zanahoria, eso ya cubre todo mi requerimiento de vitamina A. Ya no necesito consumir más vitamina A porque se cubrió mi requerimiento. Entonces es muy pequeña las dosis de alimento que yo debo consumir para cubrir todo mi requerimiento de la vitamina o el mineral. Tenemos entonces que la vitamina A la encontramos en la zanahoria, en la espinaca, la vitamina E principalmente en los aceites vegetales, en el aceite de girasol o de maravilla. La vitamina C se encuentra en gran cantidad en el pimentón rojo, en la guayaba, en el kiwi, en la frutilla y también en los cítricos como la naranja o el limón. Muchas veces se asocia la vitamina C a la naranja y al limón, pero la verdad estos no contienen tanta vitamina C como tiene la frutilla, como tiene el kiwi, como tiene el pimentón o morrón rojo y como lo tiene la guayaba. Tenemos también la vitamina D, que es necesaria para la mineralización ósea. Y la principal fuente de vitamina D es la exposición al sol. Se recomienda exponer mínimo unos 15 minutos en el día en un horario donde los rayos del sol no estén llegando tan fuerte, porque no queremos tampoco tener problemas por la radiación ultravioleta. Entonces se recomienda tomar baños de sol en la mañana muy temprano, cuando el sol recién está saliendo, antes de las 10 de la mañana aproximadamente, de las 11 de la mañana, o en la tarde cuando el sol ya se está ocultando, después de las 4 de la tarde.
Entonces, esos son los horarios para tomar baños de sol y unos 15 minutos que nos expongamos al sol es suficiente. La vitamina D se encuentra muy poco en los alimentos. Tenemos los champiñones, los hongos, contienen vitamina D, pero contienen en una cantidad muy mínima que no alcanza a cubrir los requerimientos diarios. Es mejor la exposición al sol. La vitamina K participa en la coagulación sanguínea, forma el coágulo de sangre que va a detener el sangrado en caso de que nos hagamos alguna herida. Y esta se encuentra en las verduras verdes, el brócoli, la selga, la espinaca y todas las verduras de este color. Verduras, hortalizas que sean de este color. Tenemos la vitamina B1, la vitamina B2, B3, B5, B6 y B8. Bueno, en otros países hay algunas que cambian el nombre, no se le conoce como B1, B2, pero bueno, la diapositiva anterior salían con su nombre, la tiamina, riboflavina, niacina, en caso de que se conozcan con otra letra, porque si no me equivoco hay en otros países que les cambian, entonces bueno, pero siguen siendo en el fondo la misma vitamina, la tiamina, la riboflavina, la niacina y así con las otras. Estas actúan como coenzimas en el metabolismo de diferentes nutrientes como los carbohidratos, los ácidos grasos, los aminoácidos, entre otros procesos. Estas vitaminas del complejo B trabajan más que nada a nivel celular, a nivel de nuestro organismo, todas las funciones que llevan a cabo nuestras células, ahí es donde trabajan estas vitaminas. La vitamina B1 la encontramos en los cereales integrales principalmente, las legumbres. La B2 también se encuentra en los cereales integrales, el brócoli. La vitamina B3 en las harinas, principalmente las harinas de legumbres. La vitamina B5 está en el trigo, arroz, nueces, coliflor. La vitamina B6 está en la palta o aguacate, el plátano o banano, que viene a ser lo mismo, cambian los nombres según los países, o en los frutos secos como las nueces, almendras. La vitamina B8 se encuentra en los cereales, legumbres y betarraga o betabel. La vitamina B9 y la vitamina B12 participan en la formación de los glóbulos rojos. Si hay falta de alguna de estas dos vitaminas, se va a manifestar en anemia. También regulan la homocisteína. La homocisteína es un aminoácido que si se encuentra en mucha cantidad va a formar un coágulo a nivel de la sangre y este coágulo puede obstruir un vaso sanguíneo y también producir algún accidente cardiovascular. Entonces estas dos vitaminas van a regular la cantidad de homocisteína que se produce en el cuerpo y también previenen los efectos neurológicos. La vitamina B9 es muy importante en el caso de las embarazadas. La vitamina B9 o los folatos, que son la misma, se recomienda que consuma mucho la mujer antes de embarazarse o durante los primeros 3 meses del embarazo, ya que previenen los defectos neurológicos. La vitamina B9 va a formar en el bebé que está en crecimiento todo lo que es su sistema nervioso, su médula espinal. Entonces, si la mujer embarazada no se alimenta, no tiene la vitamina B9 o los folatos suficientes que ella requiere, el bebé puede nacer con algún problema a la médula espinal. Esta vitamina la encontramos en las arvejas, la selga, la espinaca, etc. Y la vitamina B12, bueno, puse ahí creada por nuestro cuerpo y esto ya lo vamos a analizar detalladamente en otra presentación que vamos a hacer referente ya a la reforma ProSalud y vamos a ver entonces cuando nosotros no consumimos carne, de dónde obtenemos esos nutrientes. Y ahí vamos a tocar lo que es la vitamina B12 a más detalle. Tenemos los minerales y tenemos aquí el calcio y el fósforo que forman parte de los huesos y dientes.
Las fuentes alimentarias, el calcio lo encontramos en las harinas integrales, almendras, las algas, el fósforo en las nueces, lentejas, frutos secos, legumbres. El sodio, el potasio mantienen el balance hídrico del cuerpo y participan en la transmisión del impulso nervioso. Bueno, el sodio lo encontramos en la sal común o la sal de mar, las aceitunas, el pan. El potasio en las frutas, las verduras, se encuentra en gran manera. De hecho, el potasio es uno de los minerales que nosotros consumimos en exceso. Consumimos el doble hasta el triple de potasio que debiésemos consumir en el día, porque se encuentra tan ampliamente distribuido en las frutas y verduras que yo requiero aproximadamente 3 miligramos de potasio y yo consumo 6, consumo el doble, consumo el triple a veces de potasio. Pero tenemos el beneficio de que el exceso de potasio nosotros lo podemos eliminar mediante la orina. Así que no debemos preocuparnos si consumimos un exceso de potasio, porque lo vamos a eliminar por la orina. Así también con las vitaminas hidrosolubles que se disuelven en agua. Si consumimos en exceso, las vamos a eliminar por la orina. Ahora sí, ¿cuándo se debe tener cuidado? Cuando una persona tiene un problema a nivel de los riñones, un problema renal, y la persona no está orinando, ahí ya debemos tener cuidado con la cantidad de sodio, de potasio que le damos a la persona, porque si come un exceso no lo va a estar eliminando, porque no está formando la orina. Entonces ahí ya se debe restringir, y bueno, para eso hay otros mecanismos que, bueno, vamos a verlos cuando veamos las enfermedades en la siguiente clase, que ahí vamos a ver las enfermedades más comunes. Tenemos también otro mineral que es el hierro, que forma parte de los glóbulos rojos que transportan oxígeno. El hierro lo encontramos en las legumbres, acelga, espinaca, en las pasas también. El hierro, se conoce que el déficit de hierro va a producir anemia. El zinc es indispensable para el crecimiento, muy importante en los niños, y también participa en el sistema inmune, en el sistema de defensas. Y lo encontramos en los cereales, las legumbres, los frutos secos, la palta o el aguacate. El yodo es necesario para la formación de hormonas tiroideas, y está en la sal, en las algas. El yodo se encuentra en el mar. Está en mayor manera en el mar. Entonces la sal de mar, las algas que provienen del mar van a ser ricas fuentes de este mineral. Bueno, eso fue en cuanto a las vitaminas y los minerales. Y ahora vamos a ver los requerimientos nutricionales y las porciones. Los requerimientos nutricionales dice cantidad de nutrientes que se necesitan ingerir para conseguir un perfecto desarrollo físico y psíquico, mayor longevidad y menor morbilidad en las etapas finales de la vida. Entonces, la cantidad de nutrientes que necesitamos para conseguir todos estos efectos, el desarrollo físico, psíquico, no tener enfermedades. Pero las necesidades nutricionales varían entre personas, entonces nosotros no podemos dar un requerimiento nutricional estándar. Ya todas las mujeres adultas de tal edad requieren tantas cantidades de calorías. Nosotros no podemos decir eso, porque los requerimientos nutricionales son diferentes para cada una de las personas. Las ingestas recomendadas deben complementarse en función de la edad. Si una persona es un bebé, sus requerimientos nutricionales son diferentes a una persona adulta, a un adulto mayor. El sexo también influye, no es lo mismo un hombre que una mujer, van a tener diferentes requerimientos. La actividad física, pueden ser dos mujeres de la misma edad, pero si esta mujer realiza actividad física, sale todos los días a hacer algún deporte, mientras otra que tiene una vida sedentaria, sus requerimientos nutricionales van a ser diferentes también. La situación fisiológica, como el embarazo o la lactancia, también va a cambiar el requerimiento. Entonces, cada una de las personas tiene un requerimiento nutricional diferente en base a su edad, al sexo, la actividad física, la situación fisiológica. Si
estuviera en embarazo o en lactancia. Vemos aquí lo que es la pirámide de la alimentación vegetariana y tenemos como base los cereales, papas y leguminosas frescas. Tenemos aquí el arroz integral, el maíz, bueno, las pastas que se pueden observar el pan. Bueno, tenemos las leguminosas frescas también, como se dijo, en este grupo está el choclo o maíz, la papa, las arvejas, las habas. Todas estas no se consideran como verduras, sino que en este grupo, junto con los cereales, ya que la cantidad de carbohidratos que tienen es tanta que se asemejan la cantidad de nutrientes a los cereales. Entonces se consideran estas leguminosas frescas dentro de este grupo. Y lo recomendado es de 3 a 10 porciones en el día. Si es una persona que requiere grandes cantidades de energía, recordemos que los cereales son la principal fuente de carbohidratos, los carbohidratos nuestra principal fuente de energía. Si es una persona que realiza actividad física, es un deportista, requiere mucha energía, entonces vamos a darle 10 porciones de cereales. Pero si es una persona sedentaria que no realiza actividad física en el día, entonces necesita 3 porciones en el día. Eso se va evaluando según la actividad física que realiza la persona, el gasto de energía que tiene en el día, o si en su trabajo también su trabajo demanda de mucha actividad física, vamos a darle más porciones de carbohidratos. Luego tenemos las verduras, que son 3 a 5 porciones en el día. Tenemos las frutas, que son de 2 a 4 porciones en el día. Tenemos los alimentos ricos en calcio, que ahí tenemos, como se ve, el tofu, los de hoja verde, o las verduras como el brócoli, la espinaca, la acelga y todos los alimentos ricos en calcio, las almendras, que son de 2 a 3 porciones en el día. Las legumbres y las semillas, que nos van a aportar proteínas, 2 a 3 porciones en el día. Y en la parte de arriba tenemos los aceites y las oleaginosas, que es de 1 a 3 porciones en el día. Recordemos que los requerimientos nutricionales son diferentes para cada persona. Entonces, esto es a modo general, una persona promedio requiere estas cantidades. Como sale un rango de 3 a 10 porciones, de 3 a 5 porciones, porque como todos tenemos diferentes requerimientos, ahí vamos a ir adecuando las cantidades, las porciones, según a los requerimientos de esa persona. Nosotros como nutricionistas, cuando hacemos la evaluación del estado nutricional, luego hacemos el cálculo de requerimientos nutricionales. Ya nosotros teniendo las calorías que tiene que consumir la persona, las separamos en la cantidad de carbohidratos, la cantidad de proteínas, de grasas, y ya hacemos un cálculo exacto de las porciones que tiene que consumir en el día para cubrir con los requerimientos de esos nutrientes. Pero nosotros lo estamos viendo a modo general, entonces no tenemos los requerimientos exactos de las personas porque vimos que son diferentes para cada uno, pero sí podemos englobar en la cantidad de porciones, de 3 a 10 porciones de cereales, de 3 a 5 de verduras, 2 a 4 de frutas. Una persona promedio, en general, que no tenga un mayor gasto de energía, debiese consumir en el día más frutas y más verduras y una menor cantidad de cereales y papas. Ahí se le disminuye a 3 porciones y de verduras y frutas una mayor cantidad. Entonces, sería la base de su pirámide, las frutas y las verduras. No sé si me dejo entender, pero bueno, cualquier consulta que se tenga referente a las clases también pueden realizarlas. Entonces, como les decía, si una persona no tiene una gran demanda de energía durante el día, la actividad que realiza no es tanta, entonces podemos mantener un bajo consumo de carbohidratos y lo que más se le daría a la persona son las frutas y las verduras.
Entonces esa sería la base de su pirámide y ahí recién seguiría los cereales, los carbohidratos, y bueno, lo demás queda tal y como estaba: los alimentos ricos en calcio, los alimentos ricos en proteína y las grasas saludables en la parte de arriba. Ahora vamos a ver las porciones y vamos a hablar en medidas caseras. Cuando digo taza, es la taza de 200 ml. Cuando digo cucharada, es la cucharada grande. Y cuando digo cucharadita, es la pequeña. Las porciones de alimentos. Vimos que de verdura tenía que consumir tantas porciones. De fruta, 2 a 4 porciones. Cereales, 3 a 10 porciones. Pero ¿a qué me refiero yo cuando digo porciones? ¿Qué significa una porción? Vamos a ver entonces cuáles son las porciones de los alimentos. Los cereales, de arroz, de fideos o pastas, la porción es 3/4 tazas. Hablando de la taza pequeñita, la taza de 200 cc, que la taza tiene la altura de 4 dedos aproximadamente, son como 3 deditos. Esa es la cantidad de arroz de fideos. De avena, 6 cucharadas, hablando de la cucharada grande. La papa es una unidad. Pan tiene que ser un pan de 50 gramos, esa es la porción. Leguminosa fresca, la leguminosa fresca recordamos que es el choclo o maíz, la arveja, las habas, es una taza. De fruta, una fruta mediana como la manzana, una pera, un durazno es una unidad. Una fruta pequeña, como las ciruelas, por ejemplo, son 2 unidades. Y a las frutas que son más pequeñas, como los arándanos, ya es una taza. Las verduras, tenemos las verduras de color verde claro, que es una taza, como la lechuga, el repollo, el apio, es una taza. Las verduras de color, ya como la zanahoria, la betarraga o la betabel, es media taza. Cebolla y porotos verdes. Bueno, los porotos verdes en otros países son las vainitas o las habichuelas también. Son 3/4 tazas. Bueno, disculpen si no se entiende un poco porque el lenguaje en cuanto a las frutas y las verduras varía en cada país. No todos las nombramos de la misma manera y ya me ha pasado en bastantes presentaciones que yo digo el nombre de una fruta, de una verdura y en ese país se dice de otra forma, entonces no entienden finalmente. Así que bueno, si hay algo que no entienden, me lo dicen. Estoy tratando de recordar cómo se menciona en los otros países para tratar de que todas entiendan. Las legumbres son 3/4 tazas de la taza pequeña, recordemos de 200 ml. Entonces las porciones en realidad, si vemos, son bastante pequeñas. Los alimentos ricos en calcio: leche vegetal, una taza, un yogur, por ejemplo, un yogur vegetal de soya, una unidad, un queso que sea vegano, una lámina. Aceites y oleaginosas, aceite 4 cucharaditas, las semillas es una cucharada colmada, aquí ya dentro de las semillas entra la chía, la linaza, las semillas de girasol o de maravilla, la palta o el aguacate, media unidad. Hablando de una unidad que no sea tan grande, porque bueno, hay otros países en que la palta, el aguacate tienen un tamaño mucho más grande, pero un tamaño un poco más pequeño que la palma de la mano, contando, o sea, del tamaño de la palma de la mano, la verdad. Aceitunas, 11 unidades, frutos secos, ya aquí están las nueces, las almendras, el maní o cacahuate, un puñado. Entonces vamos a ver un ejemplo de menú, la alimentación de un día. Bueno, sabemos que cada país tiene diferentes tipos de preparaciones, entonces, bueno, ahí la tienen que ir acomodando según cada país, cuáles son los desayunos típicos de ese lugar, los almuerzos, las cenas.
Bueno, esto está en base a una alimentación con palabras chilenas, así que ahí tienen que ir adaptándolo a cada lugar. Pero es para que ver, este ejemplo es para ver que nosotros podemos cubrir nuestros requerimientos nutricionales con 3 comidas al día, como se nos dice en los testimonios, sin consumir nada entre medio. Y si tenemos una alimentación variada, equilibrada, vamos a cumplir las porciones de todos los nutrientes. Entonces nos dice en el desayuno, un ejemplo, esta persona desayuna 300 ml de leche de soya. Entonces aquí con 300 ml de leche de soya ya tenemos una porción de alimento rico en calcio. Recordemos que la porción era 200 ml. Entonces aquí ya me estoy pasando aproximadamente 1,5, ya tiene más de una. Un plátano pequeño o una banana pequeña es una porción de fruta. En el caso del plátano, de la banana, si es muy grande, tiene que ser la mitad. Si es uno pequeño, ahí sí tiene que ser completo. Pero hay algunos que son muy grandes, entonces ahí hay que partirlo por la mitad para que sea una porción. Un puño de almendras, ahí ya tenemos una porción de frutos secos. Si tenemos una pera, tenemos una porción de fruta. Si tenemos medio pan integral, una porción de 50 gramos, ahí ya tenemos una porción entonces de cereal. Y esto lo endulzamos batido con una cucharada de miel, tenemos una porción de azúcar. Que la verdad las porciones de azúcar siempre tienen que ser lo mínimo posible. En cuanto al almuerzo, tenemos una ensalada. Nosotros sabemos que es muy importante que consumamos la ensalada. Siempre debe estar presente la ensalada. Las frutas, las verduras son muy importantes, tienen que ser nuestra base de la alimentación. Y tenemos aquí un tomate, una porción de verduras, una taza de lechuga, ahí tenemos otra porción de verdura, una taza de brócoli, ahí tenemos otra. Tenemos entonces aquí 3 porciones de verdura. En el almuerzo tenemos 3/4 tazas de legumbre, en este caso de porotos negros, que son los mismos frijol negro o judías o caraotas. Entonces aquí tenemos una porción de legumbres. Una cucharada de cebolla y pimentón, por ejemplo, para prepararlo. Ahí ya tenemos aproximadamente 1/4 porción de verdura. Tenemos 3/4 tazas de arroz integral, una porción de cereal. En cuanto a la cena, tenemos 6 cucharadas de avena que la vamos a consumir junto con una fruta, en este caso una manzana. Entonces, si recopilamos todo lo que consumimos en el día en total nos consumimos 3 porciones de cereales. Si recordamos la pirámide o nos vamos atrás en la diapositiva, dijimos que los cereales debemos comer en el día de 3 a 10 porciones. En el día estoy comiendo 3 porciones. ¿Estoy bien? Sí, estoy dentro del rango. Entonces sí estoy cubriendo mis necesidades de carbohidratos. Estoy consumiendo 3 porciones de fruta. Recordemos la pirámide y en la pirámide nos decía que de fruta teníamos que consumir de 2 a 4 porciones. Entonces, ¿estoy dentro del rango? Sí, estoy consumiendo 3 porciones de fruta. Dice que estoy consumiendo 3/4 porciones de verdura. También estoy dentro del rango que era de 3 a 5. 2 porciones de legumbre más alimento rico en proteína. Las legumbres son ricas en proteína, pero teníamos aquí también las almendras. Las almendras, recordemos que los frutos secos, las semillas también son ricos en proteínas, así que podemos sumarlo aquí. 2 porciones de alimentos ricos en calcio, tenemos la leche de soya y las almendras también son ricas en calcio. Tenemos una porción de aceite, si consideramos que ocupamos 4 cucharaditas de aceite para preparar el almuerzo y la ensalada, entonces estoy cubriendo con todas las porciones que me decía la pirámide. Estoy dentro del rango del cereal, de la fruta, la verdura, los alimentos ricos en proteína, los alimentos ricos en calcio y el aceite. Entonces,
con una alimentación de desayuno, el almuerzo y la cena, no necesito consumir nada más entre medio. Le podemos demostrar a las personas que no necesitamos nada más entre medio para cubrir mis necesidades nutricionales. Tenemos aquí otro ejemplo. En el desayuno, una taza de yogur vegano. Puede ser un yogur de coco, yogur que sea. Una porción entonces de alimento rico en calcio tenemos aquí. Si es, de preferencia si el lácteo es de soya o de almendra, tiene mucho más calcio porque la soya y la almendra son muy ricas en calcio. Media taza de granola, una porción de cereal. Si tenemos una cucharada de semillas, ahí tenemos una porción de alimento rico en proteína. Bueno, las semillas también tienen grasas saludables, así que también se puede considerar en el grupo de las grasas y de las proteínas. Media taza de frutillas o fresas, ahí tenemos una porción de fruta. Media taza de arándanos, una porción de fruta. En el almuerzo voy a consumir una ensalada con tomate, media palta o aguacate, que es una porción de oleaginosa o de alimento rico en grasa, una taza de apio, tengo media taza de zanahoria rallada, que es una porción de verduras, media taza de choclo más media taza de arveja. Recordemos que estas dos son leguminosas frescas, así que no cuentan en el grupo de las verduras, sino que entran dentro del grupo de los alimentos ricos en carbohidratos, junto con los cereales. Entonces se considera como una porción de cereal. Su cantidad de carbohidratos es tan grande que entran dentro del grupo de los cereales. Se asemejan más a un cereal que a una verdura. Tenemos 2 croquetas de carne de soya, una croqueta o hamburguesa, no sé qué otro nombre tengan en otros países. En cuanto a la soya texturizada, y aquí tenemos una porción de alimento rico en proteína. Ya para la cena tenemos aquí en Chile se le llama consomé o sopa, no sé cómo se llamarán en otro lugar, de ajo, y tenemos 2 dientes de ajo, cuarto de cebolla, una rama de apio. Ya con todo eso, el ajo, la cebolla y el apio, tengo una porción de verduras aproximadamente, y le agrego una papa, tengo una porción de cereal. Entonces, si sumo lo del día, el cereal del desayuno, que fue la granola, el cereal del almuerzo, que fue el choclo junto con las arvejas, y el cereal de la cena, que fue la papa, en el día estoy cumpliendo con las 3 porciones de cereales. Estoy bien, estoy cubriendo mis requerimientos de carbohidratos. De fruta estoy comiendo 2 porciones, las que consumí en el desayuno. ¿Estoy dentro del rango? Sí, que era de 2 a 4 porciones de fruta. Estoy consumiendo en este día 4 porciones de verdura. ¿Estoy en el rango? Sí. 2 porciones de alimento rico en proteína, 2 porciones de alimento rico en calcio, una porción de oleaginosa. ¿Estoy cumpliendo con los requerimientos del día? Sí. Entonces vemos que un desayuno, un almuerzo, una cena que tenga bastante variedad, que utilicemos todos estos alimentos de la pirámide, que utilicemos los cereales, las frutas, las verduras, utilicemos las legumbres o las semillas, utilicemos los aceites, las grasas vegetales, grasas saludables. Entonces, una alimentación que contenga todo este tipo de alimentos va a aportar los nutrientes necesarios para que mi cuerpo desarrolle normalmente todas sus funciones. No es necesario consumir comidas entre medio, o no es necesario suplementarse, porque voy a estar cubriendo mis necesidades de vitaminas, de minerales, de carbohidratos, de proteína. No necesito suplementarme en nada. Una alimentación balanceada, equilibrada, va a cubrir todas mis necesidades nutricionales. Ahora hay algunos que tal vez se pregunten, ¿qué pasa si yo consumo más frutas, consumo más verduras y yo consumo más de lo que sale ahí?
porque a veces pasa también que consumimos mucho más, tenemos acceso a más frutas y más verduras y no hay problema que yo consuma en mayor cantidad. Como vimos, el azúcar de la fruta es diferente a la glucosa, así que yo la puedo consumir sin ningún problema porque no me va a causar este rápido aumento de la insulina, del azúcar en la sangre. Y las verduras, siempre se le da preferencia a estas verduras que sean de un color verde pero muy claro, como la lechuga, el apio, el repollo, que su composición es mayormente agua. Entonces, al ser agua, no tienen casi nada de calorías y uno puede consumir en gran cantidad. Así que no hay problema si yo consumo frutas y verduras de más. Lo que sí es importante que me cuide es la cantidad de cereales, porque recordemos que si como mucho más carbohidrato del que necesito, se va a acumular en mi cuerpo como glucógeno y cuando ya ese almacén esté completo, se va a transformar en triglicérido y el triglicérido se almacena como la grasita en el cuerpo y eso me va a llevar a aumentar de peso. Así que en eso sí tenemos que tener cuidado, en los cereales, en las legumbres también, porque las legumbres también tienen carbohidratos. Pero en cuanto a las frutas, las verduras, no es necesario ser tan estrictos en cuanto a esto. Bueno, algunos consejos sobre el régimen alimenticio, esto ya lo vamos a ver en mayor detalle en las dos últimas clases, que son exclusivamente vamos a hablar de la Reforma Pro Salud. Y aquí en los testimonios, si lo leemos, nos dice que debemos ingerir un desayuno sustancioso, no se deben ingerir cenas tardías, no se debe comer entre comidas, y eso ya lo vimos que no es necesario. Se debe consumir un régimen sencillo. Mientras más sencillo sea el régimen, mejor, porque si nosotros consumimos la fruta, por ejemplo, tal cual está, si la podemos consumir con su cáscara, con su piel, ahí contiene la fibra, entonces va a tener un beneficio para mi salud. Si la consumo entera, la consumo con todas sus vitaminas, toda su fibra intacta. No así si yo consumo un jugo, un batido, ya que eso va a estar pobre en fibra. Entonces, mientras más sencilla sea la preparación, mucho más beneficiosa para mi salud. Lo mismo con las verduras. Si yo cocino las verduras, ya la temperatura alta va a hacer que pierda vitaminas. Si yo le agrego agua, vimos que hay vitaminas que se pierden en el agua, las vitaminas hidrosolubles. Entonces, si yo las cocino y no me tomo esa agua donde las cociné, no bebo esa agua, las vitaminas van a quedar en el agua y las verduras van a salir sin vitaminas. Entonces, mientras más sencilla sea la preparación, mucho mejor. El desayuno tiene que ser sustancioso. Aquí vemos la imagen de dos siluetas, una persona que vemos que tiene sobrepeso, obesidad, y una que se ve enérgica, musculosa. Y vemos que la primera, la persona esta que tiene obesidad, el desayuno sale en un recuadro pequeño, luego el almuerzo y la cena en un recuadro mucho más grande. Entonces esta persona está desayunando muy pobremente. El desayuno, muchas veces algunos no desayunan, vamos a hacer visitas a las personas en las grandes ciudades, sobre todo donde la gente vive acelerada, que no tiene tiempo de desayunar o que consume algo rápido en el camino. Entonces los desayunos son muy pobres, no aportan nutrientes, no aportan la energía que mi cuerpo necesita. El almuerzo, comen algo rápido por el tema de trabajo, que en la casa no alcanzan a preparar nada, entonces compran muchas veces comida chatarra. Y ya cuando llegan a la casa, terminan su jornada laboral, llegan a la casa y en la noche comen todo lo que no comieron en el día. Se comen el desayuno, el almuerzo y la cena juntos. Y hay casos que sucede así. Y la verdad, es tan mala la alimentación que tiene la gente actualmente que por eso hay tanta obesidad en el mundo. Y los niveles de obesidad aumentan, cada año aumentan más. Y es porque la vida acelerada que llevan las personas los
los hace tener así, desayunando pobremente, almorzando rápido, y ya cuando llegan a la casa ahí consumen grandes cantidades de alimentos y luego lo que hacen es dormir. Entonces el cuerpo no digiere bien los alimentos, todo lo que consumen finalmente se almacena como grasa y están dañando su salud y aumentan las enfermedades como la hipertensión, la diabetes, entre otras. Lo que nosotros debiésemos hacer es lo que sale en la silueta de la persona que está al lado, donde sale el desayuno en un gran recuadro. Nos dice el testimonio que el desayuno debe ser sustancioso, es la comida principal del día. Nosotros estamos durante la noche sin comer nada, por algo es un ayuno. Entonces, el desayuno tiene este nombre, desayuno. Rompe el ayuno que teníamos en la noche y nos entrega la energía, los nutrientes que nosotros necesitamos para llevar a cabo todas las actividades que vamos a hacer durante el día. Entonces el desayuno tiene que ser sustancioso, contundente. Luego de esto tenemos el almuerzo, que ya es en menor cantidad, y la cena, nos dicen también los testimonios que debe ser lo más ligera posible, porque ya en la noche nosotros no tenemos que hacer grandes actividades, lo que queda ya es ir a dormir, a descansar, y durmiendo nuestro cuerpo gasta lo mínimo de energía. Entonces si comemos grandes cantidades de alimento en la noche, no lo vamos a gastar porque nuestro cuerpo va a estar durmiendo y es tan mínimo lo que gasta durmiendo que finalmente todo lo acumulamos como grasa en nuestro cuerpo. Y aparte no se lleva de manera correcta la digestión, la absorción de nutrientes y vamos a terminar dañando nuestro organismo. Así que debemos recordar el desayuno, la comida principal, luego el almuerzo y la cena lo más liviano posible. Bueno, y esta fue la clase entonces número 3 que nos habla sobre los nutrientes, los requerimientos nutricionales y las porciones de alimentos. Cualquier duda, consulta que tengan sobre la clase, porque esta fue más extensa, la pueden hacer llegar.